Invitado. Luis Tonelli es licenciado en Ciencia Política, analista político, profesor de Política Argentina en la UBA, amante de las motos. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, muy bien. Poner lo último primero, que me parece Amante más de las motos importante. primero, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero en estas circunstancias, ¿no? Las motos están muy lejos, como el orden, ¿no? Como la paz. ¿Qué te pareció esta declaración de Rossi en momentos en el cual se espera una definición económica del gobierno? Mira, me hizo acordar un viejo chiste del presidente saliente en una crisis que le deja al presidente entrante 3 cartas, ¿no? Para abrir en cada crisis. La primera crisis, el tipo abre la carta y dice, echarle la culpa al FMI a las condiciones externas. La segunda carta dice, echarle la culpa a la oposición y al golpismo. Y la tercera carta dice, hace 3 cartas como esta, ¿no? Digo, me parece que estamos en esta situación, ¿no? El gobierno ha quemado ya todas las excusas. Y es una excusa la de Rossi. Más en estas circunstancias, porque en la Argentina se repiten las crisis, ¿no? De eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en general, las crisis se producen después de un fenómeno, digamos, de expansión inusitada. Ahora tenemos como una especie de paralización de la economía por años, que es como una especie de crisis en cámara lenta. Y el gobierno, en realidad, no tiene un contexto muy complicado. En realidad tiene un contexto interno muy complicado. Porque hay hoy fundamentalmente una crisis, me parece, de incertidumbre. Porque, digamos, si el gobierno tiene que pedir que el campo liquide, ¿no? Su cosecha, es porque hay una cuestión de que el campo dice, bueno, pará, en el futuro voy a estar mejor. O con este dólar oficial, y yo no liquido, ¿no? Entonces hay un problema de credibilidad generalizado y el gobierno hace todo lo posible para generar incertidumbre. Ahora, vos sabrás, Luis, es muy difícil pedirle al sector más competitivo de la economía, el que te puede liquidar los dólares que te pueden ayudar a llegar a septiembre, no ya a Sí, fin de no, año. estamos hablando de horas. Sí, es muy difícil prepotearlo o correrlo cuando vos estás en una situación de debilidad política. No es lo mismo que haber ganado el 54% de los votos al mes siguiente que esta situación. ¿Por qué te parece que el gobierno sigue empleando esos argumentos y no intenta ofrecer incentivos que convenzan a los agentes económicos? Mira, este gobierno, especialmente la vicepresidenta, ¿no? Digamos, contempla modelos económicos diferentes del argentino, ¿no es cierto? En su momento Rusia, China, Venezuela. Si vos vas al caso de Rusia y Venezuela, tiene una cuestión importantísima para ese modelo, ¿no es cierto? La commodity que trae los dólares es del Estado. En los dos casos el petróleo. En la Argentina, esa commodity preciosa, ¿no es cierto? Porque por un lado están los pesos, que son los billetes del estanciero, perdón con los billetes del estanciero, porque siempre tienen el mismo valor, ¿no? Siempre tienen el mismo valor, ¿no? La casa te la compras con el mismo valor. Esto no. Esos papelitos de colores, que se llaman pesos, ¿no es cierto? Está por un lado. Pero la máquina de traer dólares es el campo. Que ahí lo tenés atomizado en un Y es montón de propiedad privada, productores. es propiedad privada. Entonces, cuando hay propiedad privada, vos la tenés que seducir, ¿no? Porque si le tirán los perros, guardan todavía, viste, la cosecha en silos subterráneos, ¿no? Pues fíjate, con este invento de los silos bolsa, ¿no? Lo que se ha hecho es volver todavía más privada esa propiedad privada. Porque antes tenía que mandar los granos a un silo público. Ahora lo tenés en el campo. Entonces digo, vos tenés que darte cuenta del país que estás gobernando. Y los modelos son adaptables al caso, viste, que tenés como realidad. Entonces, lo que sucede en la Argentina me parece es eso, ¿no? Son ensoñaciones de lo que la ideología, la voluntad, la excusa, la forma de hacer poder, ¿no es cierto? Porque, digo, esto hablar de ideología del kirchnerismo, viste, cuando en los 90 era una cosa y ahora es otra, pero digo, dadas las circunstancias, este posicionamiento me parece que es completamente irreal. Y hoy lo que se muestra es completamente negativo para salir de la crisis, ¿no? Ahora, ordenar la macroeconomía, y cuando hablo de ordenar la macroeconomía, te digo corregir el tipo de cambio, Hacer el ajuste los que hay que precios hacer. relativos, hacer el ajuste que hay que hacer, Totalmente. emitir menos. Es costoso políticamente en el corto plazo,
De hecho, Argentina tiene la macroeconomía desordenada por lo menos hace 10 años. Pero no Totalmente. hacer nada también es costoso en el mediano y largo plazo. Y este gobierno lo está sintiendo en carne propia también. Ahora déjame pensar un poquito. Alberto Fernández tenía una coalición completamente heterogénea, como la coalición de Italia en los 70, ¿no? Que estaba la democracia cristiana y el Partido Socialista, porque si el Partido Socialista cerraba con el comunismo, ganaba el comunismo. Entonces, así Bettino Craxi con 7% era primer ministro. Y pudo armar la Tangentopoli, por el otro lado, ¿no? Ahora, Alberto Fernández entonces está en una situación de suma cero. Si va para un lado, ¿no?, el otro lado dice, ¿qué estás haciendo? La única medida concreta, digamos, con carga ideológica que tomó fue cerrar con el FMI. Que para más o menos la gente seria, en la cual yo no me incluyo, era algo necesario, imprescindible. Ahora bien, esa medida, vos fijate, la única, significó casi la quiebra de la coalición, ¿no es cierto? Y una suma de incertidumbres todavía peor. Lo que tendría que haber sido el ancla, ¿no es cierto?, resultó ser la excusa y el problema básico del conflicto interno. O por lo menos se manifestó así. Entonces, Alberto Fernández es un tipo que no tiene que gobernar, paradójicamente para sobrevivir. Porque si gobierna, ¿no es cierto?, surge la inestabilidad. Ahora, llega un momento que hay que gobernar. Pasó cuando cerró con el FMI, pasa ahora. Y entonces ahí el tema, ¿viste? Hay pocos escenarios a la vista, ¿cierto? Él dice que no puede liderar sin pelearse con Cristina, que no se quiere pelear con Cristina. Y Bueno, primero hay que ser líder, ¿no?, para poder liderar, ¿no? Claro. Creo que se lo eligió por eso. Y ahora la conclusión a la que llegás es que no puede haber un programa económico entonces que no sea avalado por la socia mayoritaria o por la accionista principal de este gobierno. No puede haber un programa económico que no sea apoyado por Cristina. Totalmente. Para que sea exitoso. Totalmente, porque tiene la capacidad de veto. Digamos, a ver, no me imagino un gobierno bancado por la oposición, ¿cierto? Que fue lo que pasó con el FMI. Y la verdad que los escenarios son muy, pero muy preocupantes, ¿cierto? Porque estamos en una crisis que ya los argentinos la vivimos y la misma ministra Batakis, ¿no?, dijo, esto es una situación desesperada. Así que no estoy siendo destituyente ni golpista. Digo, pero los argentinos cada 12 o 15 años vivimos esto, que es la falta de dólares para bancar la economía, ¿no? Porque los pesos en algún momento, frente a la incertidumbre, buscan dólares. Si no tenés esos dólares, púmbate. Antecede el conflicto social. Pasó en el 89, pasó en el 2001. Estamos en un escenario así. A ver, es probable o posible, digamos, que Alberto consiga esos dólares. Puede negociar con el campo, con el FMI, qué sé yo. Sobrevivir sin gobernar. Ahora, hablando de eso... Ahora, también están los escenarios de crisis. Claro. Y en un escenario está la asunción de Cristina Fernández también, ¿eh? ¿Por qué no? Pensemos lógicamente. Ahora, si Cristina Fernández encara a full, ¿no es cierto?, por el camino que ella dice, y dura lo que la batata en la trompa del chancho, vamos a decirlo como se decía en el campo. Justamente en el 2001, antes de diciembre, creo que fue en septiembre, octubre, el Fondo Monetario Internacional en un momento toma la decisión de no dar más dinero a la Argentina, congelar los préstamos a la Argentina. ¿Cómo te parece que están mirando hoy desde Washington lo que pasa acá en Argentina, que hay una corrida cambiaria hace 2 meses, que el gobierno no la sabe o no la quiere, no la puede frenar, y que no hay una expresión pública de Cristina de apoyo a la nueva ministra de Economía? Y a mí me da mucha envidia tener el FMI actual, ¿no? Cuando fui, de alguna manera, parte del equipo económico que estaba negociando en la época del 2001, los fondos que no nos dieron, y que eran menos de 1.000 millones, ¿no? Creo que hacemos una colecta acá en el barrio y nos vamos después a tomar algo. Pasó a las Torres Gemelas, ¿no? Estaban completamente distraídos con el caso argentino, ¿no? Comprensible. Me parece que el FMI quedó con muchísimo complejo de culpa, porque nunca pensó que la Argentina iba a estallar como estalló. Y tampoco pensó que después de esos gobiernos que intentaban de alguna manera normalizar la economía, se iba a dar la puerta abierta al populismo, ¿no es cierto?, que después se padeció en toda la región. Entonces me parece que tanto Macri como Alberto Fernández tuvieron ese FMI muchísimo más comprensivo y más blando. Y eso me parece que es la ventaja que también tiene Batakis ahora. Ahora, cuando uno lee el comunicado, es un comunicado, a ver, auspicioso en el sentido de estamos trabajando, ¿no?, el gerundio. Pero dice que hay que implementar el programa que es decisivo.
decisivo para la Argentina y decisivo para que el FMI siga poniendo plata, ¿no? ¿Cómo te parece que tiene que actuar la oposición ante el gobierno, que es un gobierno, como decimos, muy debilitado, pero también, como dijo el ministro Catopodis, propuso que sean un boxeador mexicano de esos que tiran 20 manos por segundo? ¿Cómo tiene que actuar la oposición? Mira, el problema de la oposición es que hay una oposición muchísimo más fuerte a Alberto que está dentro, ¿no? Entonces es deslucida la actuación de la oposición frente a Cristina, que dice algo, digamos, como una carta a los conurbanensis, ¿no? Y eso tiene un impacto mucho mayor que cualquier cosa que pueda hacer la oposición. La oposición no tiene mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Y lo único que tiene, bueno, es mostrar sus candidatos. Ahora, el problema es que en una situación de debilidad surgen muchísimos candidatos, lo cual es un problema también para la oposición. Armar un gabinete en las sombras en esta situación sería ridículo, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Lo que todo el mundo dice, bueno, hay que ajustar, digamos, ¿no? Hay que pasar el invierno. Así que no es fácil la situación de la oposición. Ahora, el tema es que el gobierno se la facilita con esta crisis permanente, ¿no? Ahora, si se agudiza la crisis económica, ¿eso dentro de la oposición no favorece a algunos candidatos más radicales sobre otros más moderados? Sí, sí, pero qué problema para la Argentina, ¿no? ¿Qué problema para la Argentina? A ver, toda crisis violenta y explosiva sumó 10%, 15% de pobreza. Acá lo que tenemos es una crisis en cámara lenta que empezó en los últimos años de Cristina, ¿no? Déficit fiscal, no alcanzaba los dólares, bueno, puso el cepo, le siguió dando la maquinita, después vino Juntos por el Cambio. El macrismo pensó que con la camiseta celeste y hablando en inglés, ¿no?, caían los termosellados de dólares. De alguna manera le prestaron plata. La restricción externa apareció con Trump, que subió la tasa de interés y se chupó toda la guita. Y ahí tuvimos que ir al FMI. Si el FMI no les prestaba 50.000 millones de dólares, el estallido se hubiese producido ahí. Y así siguió la historia. O sea, es como una crisis en cámara lenta de las crisis anteriores que fueron crisis, digamos, fulminantes. De todas maneras, las consecuencias sociales las leemos todavía en los titulares de los diarios, en la tele, ¿no es cierto? Es un país que se ha degradado y se está degradando. Y es un país que no tiene futuro. El problema es que en esta situación no tenemos liderazgo, ¿no es cierto? Y las crisis necesitan un líder. Siempre, siempre, ¿no? Lo que pasa es que un Churchill no se compra en el supermercado. Y Alberto Fernández no es Churchill. ¿Crees que Cristina va a tener la plasticidad argumental para poder despegarse de este gobierno aún en una crisis aguda, o que por el contrario ella se va a dar cuenta que eso es imposible y va a tener que asumir el liderazgo del gobierno? ¿Qué pregunta? Mira, la política siempre tiene dos componentes, los líderes y la gente, ¿no? Vamos a ver lo que la gente piensa de Cristina. El tema que lo que tiene que hacer Cristina, y ella lo sabe porque fue presidenta, porque estuvo casada con Néstor Kirchner, que era un tipo que miraba las cuentas fiscales, ¿no es cierto? Vos tenés margen y tenés elasticidad. Me parece que ahora no está ese margen. Ella representa un poder, y en este gobierno fue un contrapoder. Ella tendría que hacer, qué sé yo, la gran Menem. Vengo del populismo, ¿no es cierto? Pero ante la crisis, y como no tengo solución y salida, armo un plan ortodoxo, ¿no? El overshooting, que se dice, ¿no? O sea, ir a más porque no me creen. Tiene que compensar todo lo que fue para un lado para el otro. ¿Qué sé yo? Nombrar a Redrado ministro de Economía, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Melconian en el Banco Central lo inverso, no sé. ¿Vos la ves haciendo eso? De verdad, me sorprendería, ¿no? Pero es la única que puede de alguna manera, tensionando el populismo y para el otro lado, ¿no? Digamos, la ciencia política dice, Nixon fue a China. O sea, Nixon, el más conservador, era el único que podía cerrar con China, ¿no? Porque si iban los demócratas decían, son zurdos. Bueno, ella es la única que puede legitimar, ¿no es cierto?, este viraje a la derecha. Pero si cada día está, ¿no es cierto?, hablando en tema, diciendo que, hoy el vudú lo dijo, la foto de la presidenta del FMI con nuestra ministra de Economía no ayuda. ¿Y qué ayudaría? ¿La camiseta del Che Guevara? No sé, en una crisis. Claro, el tema es que Cristina tendría que negar su propia historia política. Totalmente, totalmente. El peronismo nos sorprende, ¿eh? ¿Qué sé yo? Yo creo que no. Pero
¿viste? ¿Qué sé yo? Los Reyes Magos venían a casa. Después me enteré que eran papá. y Última mamá. pregunta. ¿Quién lo sostiene hoy? ¿Qué factor de poder sostiene al presidente Alberto Fernández? Ninguno. Su impotencia lo sostiene. No es una amenaza para nadie. Y ocupó un lugar, digamos, calentando la silla para los demás. Entonces, qué sé yo, Cristina prefiere a Alberto antes que Massa. Massa prefiere a Alberto antes que Cristina. Los gobernadores que se están juntando ahora, armando la Liga de Gobernadores, prefieren a Alberto antes que cualquiera de los dos. ¿No es cierto? Y entonces es como... A ver, permitime la humorada. ¿Viste Al Pacino en esa película, viste, que lo acribillan a balazos y queda parado de los balazos que le están Sí, pegando? sí. ¿No es cierto? Scarface. Es perfecto. Tony Montana. Tony Montana. Y Alberto es medio Tony Montana hoy, ¿no? Lo están acribillando y está en pie gracias a que lo acribillan, ¿no es cierto? Que le genera una oposición. Entonces, los de adentro mismos dicen, bueno, tenemos que apoyarlo un poquito, ¿no? Y por el otro lado, porque eso no es una amenaza. No es una amenaza. Ahora, en una crisis, nosotros necesitamos un piloto de tormenta, ¿no? Y Alberto hoy día no tiene ni siquiera un piloto. Bueno, esperemos que por todos nosotros la película tenga un Esperemos, final un poco más feliz que Scarface, sí, ¿no? Esperemos, sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir. Muy Por interesante favor. hablar con vos. Gracias. Quédate ahí